Ujú. Ok. Y bueno, ya ahora sí, en un minutito vamos a comenzar. Nada más esperamos que terminen de llegar por acá. Ok, ahora sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes lograron asistir hoy, que estamos a punto de irnos de vacaciones de Semana Santa, pero bueno, muchas gracias. Como les había comentado la vez pasada, perdón si se escucha un poco de eco, cuando hable el profesor ya no se va a escuchar así. Como les había comentado la vez pasada, esta sesión tendremos la fortuna de que la conduzca Alfredo Hermosillo, que está aquí con nosotros, que, bueno, puedo decir sin ninguna duda que es el mayor experto en Nikolai Gogol en México. Alfredo no solamente ha estudiado la obra de Gogol, sino que también ha traducido la obra de Gogol, ha analizado la obra, le ha dedicado ensayos, ¿no? Entonces podemos conseguir sus traducciones en cátedra tradujo Almas Muertas y los cuentos de San Petersburgo, dos de los cuales se supone que habrán leído para la sesión de hoy. Y también podemos conseguir la traducción de los cuentos ucranianos, otro periodo del que ya nos hablará Alfredo, de Gogol, en la editorial independiente, hay como Puerta Abierta Ediciones. Es de Colima, y en esa misma editorial Alfredo también ha publicado los ensayos y un libro que se llama El Gogol y el Diablo, bueno, del que Alfredo también nos podrá hablar un poquito más adelante. La cosa es que estoy muy contenta de que haya podido acompañarnos. Alfredo también es, pues, mi colega, es profesor de la Universidad de Guadalajara y es por eso que se conecta desde en línea, desde Guadalajara. Esperemos que se escuche bien, ya hicimos algunas pruebas. Y bueno, Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. También si tienen cualquier comentario por el chat, aquí los estaré yo atendiendo. Y si tienen comentarios aquí físicamente, les pasaré el micrófono para que también Alfredo pueda escucharlos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tratar de coordinarnos y empezamos. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por la invitación. Un gusto volver a compartir una clase contigo, una conferencia. En esta ocasión, bueno, sé que hay gente conectada aquí en la pantalla, veo solo los nombres en la reunión de Zoom. Sé que hay gente enfrente de ti en un auditorio. Yo no los veo. Claro, siempre hace falta el, el contacto, el gesto, que además ahora el gesto no se nota por el cubrebocas, claro, ¿no? Pero a pesar de ello y a pesar de que al parecer, según me contaba Mar, es la primera sesión que se lleva a cabo de esta manera, pues ya iremos viendo eh, cómo va resultando, ¿no? Intentaré no distraerme mucho por estar hablando desde aquí de la soledad de mi casa solo ante una pantalla. No sé si acostumbren conectar alguna cámara para ver algún rostro, ya me dirán. Si no, bueno, haré de cuenta que estoy en un estudio de televisión y que estoy grabando de esta manera. Como ha dicho Mar, hablaré hoy de la obra de Nikolai Gogol.
He preparado una serie de diapositivas, expondré brevemente su vida, su biobibliografía, un poco de su vida, de sus publicaciones, del momento en que las está publicando, y después nos detendremos ya en los 3 textos, en los 3 cuentos que me dijo Mar que eligieron para esta sesión, que son Vi, perteneciente a su periodo ucraniano, y los 2 cuentos de San Petersburgo de mayor reputación, El Capote y La Nariz, ¿no? Estos 3 cuentos, junto con Almas Muertas, podemos decir que constituyen las obras maestras de Nikolai Gogol. Podríamos incluir algunas cuantas más. Bueno. Bien, entonces, sin más preámbulos, comparto la pantalla. Tengo pensado que en mi exposición de la biobibliografía de Nikolai Gogol lo haga yo de corrido, pero si tienen alguna pregunta de cualquiera de las 2 partes del público, bueno, llamarme ayudará a decirme quién pregunta y qué, o a cederles la voz. Pueden interrumpir el momento que quieran. Y después me detendré ya en Vi, el Capote y La Nariz, donde les preguntaré directamente por su impresión de la lectura, ¿no? Por este relato. Bueno, Nikolai Gogol nace en 1809, muere en 1852, pertenece al siglo de oro de la literatura rusa, el más conocido, el que ha dado los más grandes nombres y el que ocupa, según entiendo, pues este curso, ¿no? Que hablan de los clásicos específicamente. En el mundo hispanohablante, sobre todo en México, solemos detenernos en 3 grandes nombres. Solemos conocer a Dostoyevsky, a Tolstoy y tal vez a Chekhov y considerar que son los 3 grandes escritores de este siglo, y lo son, ¿no? Dejando algún espacio por ahí para Turgenev y para Goncharov. Y sin embargo, hay 3 antes que ellos que son los considerados fundadores de este siglo, ¿no? Los iniciadores. Sin irnos más atrás, quedándonos en el siglo XIX, los iniciadores del gran siglo, del más productivo, el más creador de obras maestras de la literatura rusa, que es el XIX. ¿Qué lugar ocupa Gogol aquí? Pues junto con Pushkin, con Lermontov, el fundador de la prosa literaria rusa, ¿no? Podemos considerar que Ruslan y Ludmila de Pushkin y después Yevgeny Onegin es el primer cimiento, ¿no? Pushkin, el fundador de la literatura rusa moderna, el que configura un ruso literario. Después Lermontov con Un héroe de nuestro tiempo, una de las primeras grandes novelas, una primera obra maestra en prosa, y coronando estos cimientos, Almas Muertas de Nikolai Gogol, considerada por algunos tal vez como la primera gran obra maestra, sin ninguna duda, de la literatura rusa, ¿no? Entonces, este es el lugar que ocupa Gogol como fundacional, tal vez el primer gran prosista, sabiendo pues que existieron también Pushkin y Lermontov que crearon del mismo modo obras maestras, ¿no? Este es Nikolai Gogol. Hablaré en este par de horas, un poquito menos ya que nos quedan, brevemente de la biografía literaria de Gogol y después un poco de cada uno de estos periodos, ¿no? El periodo ucraniano, llamado así no solo porque Gogol haya nacido en Ucrania, que en aquel entonces era parte de Rusia, y porque sea ucraniano, sino porque es el periodo el que recurre al folclore literario, a las historias populares de su país, sobre todo en las veladas de Dikanka y después también en Mirgorod, en donde la que pertenece Taras Bulba, ¿no? Taras Bulba pertenece a este ciclo dedicado también a los ucranianos, las veladas de Dikanka, y una obra que ustedes leyeron, Vi, que es quizá el cuento mejor logrado de este periodo, ¿no?
Después, las obras de madurez, un segundo periodo de Gogol, de donde surgen, bueno, Almas Muertas, La Nariz y el Capote, 3 obras maestras, en donde está situado también una obra de teatro, El Inspector, también de factura de gran maestría. Y un último periodo, llamado así por mí y algunos otros estudiosos, como el de la decadencia artística, al que pertenecen la segunda parte de Almas Muertas, Fallida, y el Pasajes Escogidos, de la correspondencia de mis amigos. Entonces intentaré dar un panorama muy general de Gogol y detenerme en alguna de las obras maestras de estos dos periodos y comentar brevemente el periodo final, el de su decadencia. Gogol nace, como ya lo dije, en Ucrania, en un pequeño pueblo del distrito de Mirgorod. Como casi todos los escritores de su época, como casi todos los rusos del siglo XIX, pues perteneció a una familia de terratenientes. No grandes terratenientes como Turgenev o Tolstoy, sino una familia de pequeños terratenientes en una provincia de Poltava en Ucrania, ¿no? Sus padres, no puede ser de otra manera, los padres siempre influyen en la vida de todos nosotros, pero muy específicamente podemos decir de la influencia de sus padres porque Vasily Afanasievich Gogol Yanovsky, el padre de Gogol, fue un escritor aficionado, autor de comedias, de obras de teatro inspiradas en la vida cotidiana de su pueblo, y fue un escritor en ucraniano, ¿no? Entonces Gogol, el padre, tiene una gran influencia en el primer Gogol hijo porque le contaba las historias que después serán compiladas por Afanasiev en cuentos populares rusos, ¿no? Vasilisa la Bella, Koshchei el Inmortal, Baba Yaga, todas estas historias, leyendas, cuentos populares, los conocía Gogol de primera mano en su natal Ucrania y principalmente de su padre. Incluso toma Gogol algunas obras, las rehace, las reescribe, algunas obras de sus padres para este primer libro, Las Veladas de Dikanka. Bueno, primer libro publicado y aceptado por la crítica, porque como veremos más adelante, tuvo algunos intentos fallidos antes de Las Veladas de Dikanka. Entonces, este caudal popular ucraniano, ¿no? Las leyendas, los cuentos populares, fue transmitido por el entorno, ¿no? Por los conocidos de Nikolai Gogol, pero también principalmente por su padre. Mientras de parte de la madre le llega la honda inclinación religiosa, pero mística, ¿no? Su madre le contaba historias del demonio, le decía que el diablo se transforma, se convierte en gato, se convierte en mujer y que siempre está acechando, que siempre está a la espera de que cometamos algún error, de que cometamos alguna veleidad para, pues, destruirnos, ¿no? Entonces su madre fue una gran influencia de las supersticiones, en la religión más supersticiosa, más mística, eh, hasta la vida de Gogol hasta el final, hasta su muerte, pues estuvo temiendo al diablo, estuvo temiendo a estas fuerzas oscuras que sentían que lo manejaban. Entonces, desde muy pequeño Gogol eh, fue cercado por un sentimiento de culpa, por la idea del demonio, culpable porque muere su hermano menor, Iván, culpable porque se le ha dicho que pues debe ser por su sacrificio, por la religión, por la pureza de sus intenciones, un ejemplo para el mundo y que debe, como se empieza a vislumbrar ya su capacidad poética desde muy temprana edad, pues ser un sostén de su patria, ¿no? Desde muy pequeño su madre le va insuflando a Nikolai Gogol que gracias a su talento poético, a su capacidad distinta a la de los demás, pues tiene que sacrificarse para cumplir con una misión. Como veremos más adelante, esto es fundamental en la vida y en la obra de Gogol.
Después de vivir en Ucrania, en la provincia ucraniana, Gogol se marcha a estudiar a San Petersburgo. Es considerado allí como un bicho raro, ¿no? Diríamos ahora que sus compañeros le hacen bullying, que es tratado más o menos de manera similar a como es eh, tratado a Kaki Akakevich en el Capote, y solo podía evitar la burla, burlándose de los demás, y entonces comienza a convertirse en un escritor satírico, en un autor satírico, en un actor también, ¿no? Como una manera de defensa. En San Petersburgo, que considera siempre una ciudad hostil, y esto se verá reflejado en su ciclo dedicado a San Petersburgo, eh, vive solo, vive apartado del mundo, conoce la burocracia, trabaja en el departamento de nóminas, trabaja como profesor de historia en un instituto para señoritas, fracasa como burócrata, fracasa como profesor también, y pues era un hombre muy nervioso, muy apocado, muy temeroso de todo, y que él creía padecer un estómago volteado, ¿no? Padecía de ardores, no sé qué nombre le daríamos ahora a esta enfermedad, pero sospecho que va más allá de la colitis y de la gastritis y de alguna enfermedad intestinal que tiene más que ver con los nervios, ¿no? No sabría yo desde la psiquiatría darle un nombre a lo que padecía Gogol, pero él decía que tenía el estómago volteado, ¿no? Y a pesar de ello, este hombre tan tímido y tan apocado, tan inseguro de sí mismo, consigue relacionarse, tal vez porque le caen simpáticas las historias del estómago volteado, con los dos grandes escritores de la época, ¿no? El poeta Shukovsky y ni más ni menos que Pushkin, que son quienes le dan el espaldarazo inicial y luego el definitivo para sus primeras publicaciones. Mencioné hace un momento que Las veladas de Dikanka podemos decir que es su primer libro. Sin embargo, había tenido otros intentos Gogol, primero como poeta. Publica en 1829 en un periódico el poema Italia. Es un tema al que volverá en Roma, una novela inconclusa, un poema anónimo. Publica también Hans Kuchelgarten con el seudónimo Alof. Este sí es publicado en formato de libro, autopublicado, diríamos ahora, por Gogol. Él paga la publicación y recibe críticas demoledoras y tantas burlas que Gogol va de estanquillo en estanquillo, de librería en librería de San Petersburgo, se compra él mismo los ejemplares que le había pagado y les quema, los quema, ¿no? Les prende fuego. De esta manera, diremos que su carrera literaria comienza al igual que como termina, o termina como comienza, porque, ya lo veremos, es el mismo destino final de la segunda parte de Almas Muertas. Después de estos dos primeros intentos como poeta, lo que ya vimos que es un sonado fracaso, pues comienza con la publicación de prosa, ¿no? Publica Hetman con el seudónimo 0000, publica un fragmento de una novela que dejó inconclusa, El terrible jabalí, con el seudónimo de Glechik, y luego Misión exitosa. Todos estos anónimos o con seudónimos inconclusos y publicados en prensa siempre. Sucede que a pesar de estos primeros fracasos como poeta, de estos intentos ahora inconclusos como prosista, Gogol tiene un primer gran éxito literario con Las veladas de Dikanka. Las publica entre 1831 y 1832 porque están publicadas en dos partes. Gogol las publica con un seudónimo, ¿no? Atribuye a Rudy Pankow la autoría de este libro, pues por lo que había sucedido ya
las anteriores publicaciones, ¿no? Pero aquí, lejos de constituirse un fracaso, se convierten súbitamente en un gran éxito y Gogol se vuelve el joven escritor más apreciado de Rusia, ¿no? Hay una gran acogida del público, tal vez, considera el mismo Gogol, favorecida por la atmósfera cultural de los tiempos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo decía Gogol? Bueno, porque estamos en pleno romanticismo en Rusia, ¿no? Influencia del romanticismo alemán, del romanticismo europeo. Es cuando se valoran, se compilan los cuentos populares, por ejemplo Grimm, después Afanasiev, y entonces todo lo que tenga que ver con el folclore literario de un país, con el pueblo, pues es muy apreciado, ¿no? Recibe ahora sí críticas muy favorables en prensa y el espaldarazo de Pushkin y de todos los principales críticos de todas las tendencias sociales, de izquierdas, derechas y centros. Poco después, en 1835, publica Mirgorod, que es anunciado como la continuación de las veladas en Dikanka, decíamos también perteneciente al periodo ucraniano, y de la misma manera con esta temática, ¿no? Y es publicado en este mismo año Arabescos. Gogol se convierte entonces ya en un escritor conocido, en un escritor muy apreciado y muy valorado. Bueno, de las veladas de Dikanka, aunque no nos vamos a detener en, en este relato que no he leído ustedes, se lo pueden conseguir en el Carrito y otros cuentos ucranianos, en mi traducción, y también hay otras traducciones circulando en el mercado nacional, como las veladas de Dikanka o como Mirgorod, o a veces como Taras Bulba, el periodo ucraniano. Y específicamente las veladas de Dikanka trata de la presencia de brujas, de hechiceros, de demonios, de todo el folclore literario de la Baba Yaga, de todo el folclore ucraniano, y que será retomado también en Vi, como el último gran relato que ahora comentaremos, en el que aborda directamente la temática fantástica y la presencia de demonios, ¿no? Atribuye a un narrador ficticio, a Rudy Pankó, el relato, o la serie de relatos que está constituido por 10 cuentos, y a su vez Rudy Pankó atribuye a otros narradores, ¿no? Dice que se lo contó el sacristán de la iglesia, un fuereño que iba pasando. Es un juego literario que establece Gogol que le permite, pues, jugar con estilos, con el contraste de los lenguajes, ¿no? Lo sublime, lo grotesco, lo ridículo, lo cómico, lo terrorífico, entremezclado, y logra una prosa de una gran vitalidad, ¿no? No está considerada como sus obras maestras, pero podemos encontrar ya textos de una gran factura, de mucha calidad literaria, y que son además muy interesantes, muy agradables de leer, y que prefiguran ya al grandísimo escritor que será Nikolai Gogol. Después de estos primeros éxitos, el periodo ucraniano fue el más exitoso en la vida de Nikolai Gogol, el que menos problemas le causó. Tiene un primer enfrentamiento con el público. Se representa El Inspector, que es una obra de teatro, como lo dije, en San Petersburgo. Se dice que hizo reír al mismísimo zar Nicolás I, a pesar de que se burla de él, a pesar de que se mufa de las autoridades. ¿De qué se trata El Inspector y por qué es una mofa de las autoridades? No sé si lo habrán visto con Calzón sin Inspector, que es una adaptación mexicana muy, muy graciosa. Pues es un personaje, un tipo, Hlestakov, que es confundido con un inspector de la capital, ¿no? En un pueblo es confundido con un inspector de la capital, y por lo tanto que va de incógnito, ¿no? O sea, él era un pobre tipo que no pertenecía a la burocracia zarista, era un don nadie, pero es confundido y pues todos los burócratas intentan corromperlo, ganárselo,
le dan hasta a sus hijas y sus hermanas y sus esposas y un montón de sobornos, y él se la cree y comienza a actuar pues como si en realidad fuera el inspector general. Es una comedia de enredos, pero es una comedia de enredos muy crítica contra la estupidez, la venalidad de los funcionarios, de los burócratas del zarismo, ¿no? Fue una obra novedosa para la época. No hay ningún personaje positivo en la obra, no existe intriga amorosa y hay un final abierto en el que se quedan inmovilizados, ¿no? Entonces, para el público, pues fue difícil de comprender, ¿no? Que además solo se representó en aquella ocasión, pero a pesar de eso causó un gran revuelo social, ¿no? Porque se consideró a Gogol como un crítico del zarismo. Y Gogol decía que no, decía, yo solo quise representar una expresión, una de las expresiones del mal, pero nunca quise criticar al zarismo, ¿no? Gogol decía que él tenía una intención moral, pero no una intención de criticar la realidad rusa. Pero sucede, bueno, es que Gogol fue celebrado entre los occidentalistas como el mayor escritor ruso, un artista que les había abierto los ojos ante la realidad de su país. No sé si ya vieron un poco de este enfrentamiento entre occidentalistas y eslavistas, pero bueno, existía en Rusia durante el siglo XIX un estado policial, autocrático, esclavista, además, en donde, bueno, el zar era el que mandaba de una manera absolutista y tiránica, ¿no? Pero al mismo tiempo existía una clase social, sobre todo la de estos terratenientes que se formaban en Europa, en Alemania, en Francia, que estaban imbuidos de nuevas ideas libertarias, ¿no? Entonces, había un enfrentamiento entre los eslavistas, los nacionalistas, que querían encontrar soluciones para su país buscando en sus propias raíces, ¿no? Las raíces rusas, y los occidentalistas que querían modernizar, europeizar al país, otorgar una constitución, por ejemplo, limitar el poder del zar o incluso formar una república y sobre todo abolir la esclavitud, ¿no? En estos años existía todavía la esclavitud. Entonces, Gogol, que formaba parte de los eslavistas conservadores, que era zarista, que estaba a favor de la esclavitud, que estaba a favor del modelo pues, político, social, económico de su país, pues se enfrenta con los suyos, ¿no? Porque es considerado como un crítico del zarismo, cuando él en realidad lo que era un defensor, ¿no? Gogol emigra al extranjero, vive además en Alemania, Suiza, Francia y Austria, en un montón de países más, y en 1840 vuelve a Rusia con una nueva obra bajo el brazo que es Almas Muertas. Cuando muere Pushkin, que le había encomendado escribir Almas Muertas, considerada la obra mayor de Nikolai Gogol, Gogol pasa a considerarse, tras la muerte de Pushkin, la publicación de El Inspector y lo que viene más adelante, que es la publicación de Almas Muertas, Gogol tiene que ocupar el lugar de Pushkin como el gran escritor, ¿no? Hay además una característica de la literatura, perdón, de la cultura rusa y de su historia, de que las discusiones políticas, las económicas, las sociales, se llevan a cabo por los literatos, ¿no? No hay hasta este momento una tradición de sociología, de filosofía, de ciencias políticas, de ensayistas que toquen las temáticas nacionales en otro tipo de textos y por lo tanto las novelas, como la de Almas Muertas, pues pasan a convertirse en un terreno de discusión política, ¿no? Sucede con Almas Muertas
que ahora lo explico brevemente, almas en la época era un sinónimo de esclavos, de siervos. Es decir, uno poseía 1000 hectáreas de tierra y 1000 almas, ¿no? Entonces el alma era el siervo. Estamos hablando de un país en el que en 1842 existe la esclavitud. Existe la esclavitud además de hombres y mujeres que comparten la religión con sus amos, que comparten la lengua con sus propios amos y la apariencia física. Esto es, si en otros lugares, como en Estados Unidos, pues se esclaviza a razas consideradas inferiores, que quizá profesan otra religión, y esto les sirve como pretexto para negarles humanidad, pues en Rusia no podían ni siquiera esgrimir esto, ¿no? Sus esclavos, sus almas, las almas que poseían eran hombres y mujeres que hablaban ruso, que profesaban la religión rusa ortodoxa y que tenían la misma apariencia, ¿no? Gogol escribe Almas Muertas y que es considerada como uno de los críticas más demoledoras en contra de la esclavitud. ¿Por qué? Porque hay un personaje que es Pavel Ivanovich Chichikov que tiene la idea de comprar almas muertas. ¿Cuáles son las almas muertas? Si almas son sirvientes, esclavos, pues, para decirlo con todas las letras, las almas muertas son aquellos que aparecen en el censo, ¿sí? Pero han fallecido. Quiere decir, por ejemplo, si cada 5 años se hace una lista del censo, yo pago impuestos por 100 almas y en los 5 años próximos que se vuelve a hacer el censo, se me mueren 10, esas 10 almas son las muertas. Son almas que tienen existencia en el papel, pero físicamente, pues esos hombres, esas mujeres ya han desaparecido. La idea de Chichikov en realidad es ridícula, es absurda. Su idea es comprar, no sabemos muy bien por qué. Al final de la novela se ofrece alguna explicación, pero en realidad, pues, no es inmoral comprar almas muertas en un país en el que se trafica con hombres y mujeres, ¿no? Con esclavos. Entonces, la idea de Chichikov es comprarle a los terratenientes de la ciudad de N a la que llega, pues las almas estas que existen solo en papel, pues considera almas muertas. Y entonces visita a Manilov, visita a Karobochka, visita a Sabakevich, visita a Nazgriov, visita a Plyushkin, y cada uno de estas visitas, de este movimiento de Chichikov por la provincia rusa, nos va mostrando a un terrateniente cada vez más imbécil, más estúpido, más déspota, más inhumano, pero más risible también porque es una obra cómica que el otro, ¿no? Entonces, el conjunto es un retrato pavoroso de Rusia, aunque escrito en clave cómica, y es una narración en donde no hay tampoco ningún personaje positivo. Entonces, Gogol fue considerado como crítico del zarismo en el inspector general de la burocracia zarista y luego como crítico de la esclavitud. Y claro, pues los occidentalistas, los que querían modernizar Rusia, lo consideran como una diatriba contra las injusticias del zarismo, como un retrato fiel de la realidad rusa. Les voy a leer lo que decía Belinsky después de la publicación de Almas Muertas. Ustedes ahora, el único entre nosotros, mi existencia moral, mi amor a la palabra creadora, ahora está íntimamente unida a su destino. Sin usted, hoy diría adiós al presente y al futuro de la vida artística de mi patria. Con Almas Muertas, más allá de la discusión literaria, de sus valores estéticos, se da una disputa entre occidentalistas y eslavófilos muy política. Gogol se espanta una vez más y esta vez todavía pues el doble o el triple de lo que le había sucedido en el inspector, por la reacción del público se espanta, ¿no?
Él se siente incomprendido porque él no está en contra de la esclavitud, no está en contra del zarismo, él es conservador, él cree en la autarquía, en la autocracia, en la ortodoxia rusa, pero sin embargo se convierte en el más crítico, en el más acérrimo crítico del zar, ¿no? Pues Gogol en realidad era un conservador que había hecho sin querer dos críticas demoledoras al poder con el que estaba de acuerdo, ¿no? Gogol entonces, tras otro exilio en el extranjero, tras otra larga estancia en diferentes países, intenta la continuación de Almas Muertas. Y estamos ahora en, este tercer periodo. Vimos ya brevemente el periodo ucraniano, un Gogol festivo, un Gogol que recurre al folclore, a la literatura popular, a los personajes demoníacos. Luego, un Gogol que publica sus obras maestras, Almas Muertas principalmente, y en ese mismo periodo, Cuentos de San Petersburgo, El Capote y la Nariz, y un Gogol que ante la reacción del público entra en lo que yo llamo, habrá algunos investigadores, algunos autores que no estén de acuerdo, como el periodo de decadencia. Gogol, cuando publica Almas Muertas, cuando se da cuenta de esta reacción tan política, tan cruenta, que provoca enfrentamientos, dice, no, 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 esperen, es que yo quería, al estilo de Dante, hacer una trilogía, ¿no? Quería retratar el infierno en esta primera parte de Almas Muertas y después voy a construir una segunda parte que sea el paraíso y una tercera que sea, perdón, una segunda parte que sea el purgatorio y una tercera que sea ya el paraíso. Entonces, Gogol comienza a decir que no es que estuviera retratando la realidad rusa, sino que estaba retratando la realidad, una parte de la realidad que es la infernal, pero que también existen en Rusia personajes positivos y que va a mostrar la otra cara de Rusia, ¿no? Entonces promete la continuación de Almas Muertas para darle sentido y justificación a la primera parte, a la manera de Dante, como ya lo expliqué. Gogol explica que su intención es moralizante y que su intención es mostrar que el mal existe en todo el mundo y en todos nuestros actos y no criticar a la santa patria rusa. ¿Qué es lo que sucede? Para mí la explicación es que Gogol era un escritor satírico, acostumbrado a ver el mundo, lo que tiene de ridículo, de distorsionado, y por eso supo retratar muy bien en El Inspector y Almas Muertas una parte de Rusia. Pero no era un escritor que supiera mostrar un camino, un escritor que supiera crear personajes positivos. Cuando Gogol se traiciona a sí mismo, se prohíbe mentir, se prohíbe eh, dejar volar libremente su imaginación, mi hipótesis es que es cuando se llega el declive como escritor, ¿no? Cuando intenta crear personajes positivos, escribe una segunda parte de Almas Muertas, no le gusta, porque sí, los personajes ahora son buenos, ahora son eficientes, ahora hacen el bien, pero literariamente pues están acartonados, están muertos como personajes, ¿no? Literariamente están muertos. Y Gogol se da cuenta de eso, no logra conciliar una obra, podemos decir que Tolstoy lo consigue, conciliar al predicador, al apóstol, al que quiera dar un mensaje con el creador, ¿no? Lo consigue Tolstoy en La muerte de Iván Ilich, por ejemplo, y Gogol no. Cuando Gogol intenta crear personajes positivos, pero también crear una obra maestra, pues no le sale. Yo creo que él se da cuenta de que no le sale y entonces decide destruir su obra. En 1852 quema el segundo borrador de la fallida segunda parte de Almas Muertas. Hay 5 capítulos incompletos que fueron conservados de algún otro borrador de una primera redacción que ya había echado al fuego en 1845, porque está destruyendo su obra constantemente.
Y es esta segunda parte que era el purgatorio, y la tercera no la llega a escribir nunca, que era la de la Rusia buena, ¿no? La del paraíso. Entonces Gogol, en una etapa de decadencia artística, pero también de una gran crisis espiritual y de un gran dolor humano, que a continuación detallaré, pues echa al fuego esta segunda parte de Almas Muertas e intenta entonces esta última obra, pasajes escogidos de la correspondencia con los amigos, la obra menos traducida, tal vez menos comentada de Gogol, excepto cuando hablamos de esto, de su decadencia artística, y que sin embargo, pues algunos han encontrado ciertos logros literarios, cierto interés. Hay cartas en las que habla de Almas Muertas, por ejemplo, la construcción de la novela, pero lo que intenta aquí Gogol es dar un mensaje directo a sus lectores. Si los lectores no le entendieron, no le entendimos, que no quería criticar Rusia, que quería construir una obra moral, pues ahora pasa al lenguaje directo, ya sin ficción, sin personajes, sin novela, sin cuento, sino en ensayo, en carta, en discurso, mostrarnos eh, y lograr lo que consideraba desde con su madre su misión, su sacrificio, su destino, que era eh, crear una obra edificante para su patria, ¿no? Mejorar el mundo, mejorar su país. Esta obra, pues es una obra miscelánea, hay escritos de arte y de literatura, por ejemplo, las cartas sobre almas muertas, pero también hay textos acerca de la servidumbre, de cómo son los esclavos, cómo deben comportarse con ellos, cuáles son los deberes del terrateniente, cómo debe tratarse los asuntos de la iglesia y del Estado, cómo el terrateniente debe ser una especie de padre para los esclavos, debe enseñarles tanto lo bueno y lo malo, pero con todo el derecho a azotarlos, por ejemplo. Entonces ya con esta carta de estilo directo, donde Gogol plasma, intenta plasmar su verdadero pensamiento, pues fue mal recibida tanto por los occidentalistas, que lo consideraron retrógrada, con apóstol y predicador de látigo, ¿no? Como un retroceso, y tal los eslavófilos tampoco se lo tomaron bien porque se veían ridiculizados, pues vueltos caricatura, ¿no? Así lo llama Belinsky, que antes lo había llamado el gran escritor que ocupaba el lugar central en la literatura rusa, ahora lo llama predicador de látigo, apóstol de la ignorancia y partidario del oscurantismo, y es que en realidad es lo que hace Gogol en esas cartas, ¿no? Predicar que el terrateniente y el zar tienen derecho divino a la mano dura. Un nuevo fracaso, ¿no? Ni en la novela ni en los sermones consigue Gogol transmitir un lenguaje directo, claro, entenderse con el público. Entonces Gogol, pues, se va por todos estos países que están anotados aquí, va a una misión espiritual a Jerusalén, regresa a Moscú enfermo, en plena crisis espiritual, donde vive lo más radical de las enseñanzas de su madre, que el demonio está en todos lados, que nos tienta, que el mal está oculto en todo. En esta plena crisis espiritual, mística, religiosa, en la parte más oscura de la religión, vuelve a Moscú y se pone bajo las órdenes del padre Matvei, un ortodoxo ruso, muy fanático, muy cerrado, muy duro. Y junto con el padre Matvei, Gogol se convence de que la literatura es del diablo. Todo lo que había escrito
toda su obra había sido dictada por el diablo, ¿no? Y el mundo también es del diablo. El único camino hacia la salvación es la negación de este mundo. Gogol se somete a un estricto régimen físico, espiritual, ayunos, sangrías, ¿no? No habla, no come, deja por supuesto de escribir, se la pasa todo el día rezando. Se dice que Gogol llegó a estar tan flaco después de haber comido tanto, aunque siempre fue más o menos delgado, pero se dice que llegó a estar tan flaco que se tocaba con el dedo el ombligo y le llegaba hasta la espina dorsal, la punta del dedo, ¿no? Estaba en los huesos. Es sometido a un estricto régimen también de médicos y con sanguijuelas, ¿no? Sí, para las sangrías, friegas de alcohol, introducción de trozos de jabón por el ano, tratamientos radicales con sanguijuelas, y así muere el 4 de marzo de 1852, poco tiempo después de haber arrojado al fuego la segunda parte de Almas Muertas. Y si queremos leer 3 relatos en nuestra lengua acerca de los últimos momentos, las últimas palabras, el destino final de Gogol, tenemos a 2 mexicanos, ¿no? El primero, Sergio Pitol, de La realidad a la literatura, en donde narra estas últimas palabras de Gogol cuando tiene las sanguijuelas chupándole la sangre de la cara, que se está intentando arrancar, gritando, quítenmelas, aléjenlas de mí, arrójenlas lejos de aquí, porque piensa que son los dedos del diablo que ha venido ya por él, ¿no? Gogol muere derrotado por el diablo, así lo siente. De esta manera lo interpreta Sergio Pitol. Carlos Fuentes lo hace bueno, si Sergio Pitol lo convierte en un personaje gogoliano, ¿no? Carlos Fuentes lo convierte en la creación de Nikolai Gogol, en el prólogo de la creación de Nikolai Gogol de Donald Fanger. El prólogo, la creación de Nikolai Gogol es un libro de Donald Fanger publicado en los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Creo que es el estudio más completo de Gogol, incluso tal vez en cualquier lengua. Y Carlos Fuentes escribe el prólogo del libro de Donald Fanger. El escritor mexicano hace convertir a Gogol en un personaje quijotesco, ¿no? Porque en esos últimos momentos de la muerte se lanza como contra el molino, ¿no? Y es según Carlos Fuentes, las últimas palabras es a los molinos, al molino, ¿no? Y Johansson, un escritor sueco que tiene una novela que se llama, se me escapa el nombre de la novela de Johansson, pero ¿tú sí te acuerdas, Mar? No, tampoco. Perdón. Me acuerdo que lo citas mucho en tu libro, pero no me acuerdo tampoco del Sí, título ahora. ahora lo recordaré y si no le paso a Mar el dato. Pero lo que quiero hacer énfasis, pues, es que este destino final de Gogol, terminar su vida de esta manera, pues ha fascinado a escritores de la talla de Pitol y de Fuentes en México, y el sueco Johansson, que escribe una novela, una biografía novelada de Nikolai Gogol, muy, muy libre, pero basada en el conocimiento, pues, de su biografía, de su época. Y sí, que ha resultado, pues, a mí me resulta fascinante y demoledora también. Alfredo, Sí, nos recuerdan por acá que se llama El rostro de Gogol. exactamente. El Sí, rostro de Gogol, que lo he citado 1000 veces y de repente se me olvida. sí. Es una biografía novelada de Nikolai Gogol, es una gran novela también, ¿no? Y ha fascinado, pues, a los escritores este relato de los últimos años de Gogol. Ha resultado fascinante también la figura de Gogol porque su tragedia, las dificultades de su vida fueron espirituales, pues, ¿no?
Gogol nunca fue encarcelado, ni exiliado, no fue ejecutado, ni una ejecución simulada como la de Dostoyevsky, por ejemplo. No muere en duelo como Pushkin o Lermontov. No conoció mujer, tampoco conoció ninguna pareja sexual hasta donde sabemos. Y esto ha sido también objeto de numerosas mistificaciones, ¿no? La vida de Gogol es interesante en sí misma y ha sido tratada, por ejemplo, en La mujer de Gogol, de Tommaso Landolfi, ¿no? Como Gogol nunca conoció mujer, pues se le acusó de necrofilia, de onanismo patológico, por algunos pasajes de su obra seleccionados en los que habla o parece hablar de esto. Y bueno, lo que sabemos es que murió célibe y que nunca tuvo relaciones carnales. Y en La mujer de Gogol, Tommaso Landolfi la hace convertirse en una muñeca inflable que se llama Caracas, ¿no? Y hay un libro de Marlinsky que es El camino espiritual, el laberinto sexual de Gogol. Entonces la vida de Gogol ha sido siempre interesante, pero por esta mistificación, esta tragedia espiritual que, que vivió y no tanto por los acontecimientos eh, de, de la vida, ¿no? Porque en realidad toda su vida estuvo enfocada y dedicada a la literatura. Cuando muere Gogol, pues también es trasladado de un cementerio a otro. También se dice que Gogol pues tenía mucho miedo de morir, de ser enterrado vivo. Y se dice que cuando cambiaron, y se dice documentado, pues, ¿no? Que cuando cambiaron el lugar la tumba parecía que estaba arañada, ¿no? Y cambiada de lugar. Y además, en ese traslado se robaron, aparte de los jirones de la ropa que le quedaba, la cabeza de Nikolai Gogol, ¿no? Que debe estar por ahí en manos de algún eh, coleccionista millonario ruso, tal vez. Entonces, la vida de Nikolai Gogol, pues, hasta su muerte, ha estado llena de estas mistificaciones y es, sin embargo, una vida completamente dedicada a la literatura, que fue la única ocupación de Nikolai Gogol. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta aquí, antes de pasar a hablar de algunas de sus obras. ¿Simar? Bueno, perdón si se escucha otra vez un poco el eco, pero creo que podemos manejarlo, ¿verdad? Sí, ok. No, pues más bien primero agradecerte, Alfredo, por este recorrido por la vida de Gogol, un poco trazando en qué momento estuvo su obra, cuáles fueron los picos, pero tratar de hacer hincapié en que este personaje pues es uno de los pilares fundamentales para la creación de la literatura rusa, y no solamente por eh, por su obra tal cual, sino también por esto, por la vida que llevó, por las contradicciones que experimentó durante su paso por la tierra y que continuaron inspirando sí, inspirando a sus contemporáneos y también a escritoras y escritores que vinieron después, ¿no? Y me gustaría, no sé, Alfredo, si puedes hacer tal vez un poquito más de hincapié. Hay dos momentos que me parecen fundamentales en Gogol. Una Uno es cómo en su figura podemos encontrar pues, como la fusión, o otra vez, o tal vez el paso entre una literatura muy de estilo romántico hacia una literatura mucho más realista, pero este realismo tan difícil de clasificar, del realismo ruso está, pues no sé, que tiene mucho de psicología, mucho de fantástico, ¿no? Cómo en él están todas estas vetas de la literatura que después se irán especializando, están allí con Gogol, ¿no? En sesiones anteriores, por ejemplo, vimos con Alina que podíamos encontrar en Lermontov el inicio, tal vez, de la literatura psicológica o de la atención a, a las intenciones, a las preocupaciones de los personajes. Pero en Google podemos encontrar casi que
la simiente de todas las otras que vamos a leer después. Entonces, si puedes explicar tal vez un poquito más de eso, tal vez en el comentario a los textos lo podamos ver, no lo sé. Y otro momento que me parece también como muy propicio para la novela es ese de cuando él quema la segunda parte de Almas Muertas y cómo eso se sigue leyendo ahora como el hecho de que lo rescata después Bulgakov, ¿no? No importa que un escritor esté en contra de lo que ha hecho, lo que dice la literatura es mucho más grande, mucho más comunicativa que la censura que pueda existir, tanto externa como interna, ¿no? Los manuscritos no arden. ¿Qué quiere decir eso pues en esta imagen de Gogol para la literatura rusa? No sé si puedas por ahí explayarte un poquito. Sí, bueno, con respecto a la primera parte, es efectivamente Gogol. Ah, bueno, no sé si ya. ¿Sí me oyen? ¿Sí me escuchan ya? Sí, gracias. Sí, con respecto a la primera parte de tu comentario, Mar, es efectivamente Gogol un escritor de transición y que en sí mismo, además de todas las contradicciones de la época, porque bueno, puede estudiarse desde el punto de vista social por este enfrentamiento entre los occidentalistas y los eslavófilos, por ejemplo, pero también como un escritor que fue artífice tanto del romanticismo ruso, no ya el mero sentimentalismo ruso, que no sé si lo alcanzaban a comentar en este curso, pero sí del romanticismo ruso, en las veladas de Dikanka y Mirgorod, ¿no? Específicamente este periodo ucraniano es el periodo romántico, en el que, por ejemplo, Taras Bulba narra la historia del enfrentamiento de los ucranianos, de los cosacos, con los polacos en la guerra, y es una manera muy romántica de abordar la literatura, al estilo de Walter Scott, ¿no? Pero toda la referencia a la literatura popular, al folclore, la novela gótica que surge en esta época, tenemos un ejemplo en Gogol. Entonces, una buena parte de las veladas de Dikanka es romántica, prefigura el romanticismo, y otra, como la frase bellamente apócrifa de Dostoyevsky, todos hemos salido del capote de Gogol, inaugura el, el realismo o el llamado realismo literario, porque a Gogol se le considera como el fundador del realismo en Rusia. Sin embargo, ya en las veladas de Dikanka, en la primera parte romántica de Gogol, apunta ya el escritor realista, ¿no? Tenemos en Mirgorod del por qué riñeron los dos Ivanes o el Terratenientes de antaño, que son ya obras realistas. Y tenemos al mismo tiempo en Cuentos de San Petersburgo, que se considera realista, ¿no? Las otras son obras realistas dentro de lo romántico. Y tenemos en Cuentos de San Petersburgo, por ejemplo, la avenida Nevsky o El diario de un loco, que tienen muchos resabios románticos. Entonces es un escritor que funde las dos tradiciones, las inaugura también en Rusia. Y por otra parte, la influencia que tiene Gogol en el siglo XX, porque textos como Iván Esponka y su tía, que es una rareza, las veladas de Dikanka, podríamos llamarlo un texto de vanguardia, ¿no? Es un texto que pudo haber encajado perfectamente en el siglo de plata ruso, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, dos escritores como Andrei Bieli y Mayakovsky, pues lo valoraron mucho como un precursor de las vanguardias del modernismo literario ruso. Y su influencia, bueno, llega hasta Bulgakov que mencionaste, ¿no? Y con respecto a lo de los manuscritos, sí, bueno, Bulgakov, que su obra maestra, una de mis favoritas y una de las favoritas de los rusos, El Maestro y Margarita, pues es póstuma, ¿no? Y que él decía esto de que los manuscritos no arden porque además
quemar su propia obra, le fue decomisada, le fue prohibida, Corazón de Perro, ¿no? Y después apareció quién sabe cómo. Y en el caso de Gogol, pues sí, Gogol quemó unas 3 veces la segunda parte de Almas Muertas y no sabemos cuántas más, si es que la llegó a escribir la tercera parte de las Almas Muertas, pero en efecto los manuscritos no arden y podemos leer todavía en traducción esta segunda parte de Almas Muertas y compararla con la primera, ¿no? Yo la considero literariamente muy menor comparada con la primera parte de Almas Muertas, pero para trazar la evolución de Gogol, para analizar el relato, creo que es un texto que vale mucho al que vale mucho la pena volver, ¿no? Pues gracias. No sé si alguien tenga algún comentario antes de que pasemos a los textos, una duda o por acá por el chat. Pues no, parece que no. Entonces, Alfredo, si podemos continuar, por favor, con los textos. Sí, vamos con los textos. Tenemos de los primeros 3 relatos, el primero de los 3 relatos que leyeron, ya me dirán si los leyeron, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si están de acuerdo con mi lectura o no. Y si no, bueno, pues no pasa nada, continuamos con la exposición, pero siempre es enriquecedor que sea una charla, ¿no? Es decir, tal vez el cuento mejor logrado, no es mi favorito del periodo ucraniano, pero es quizá el cuento más maduro de Gogol de este periodo, ¿no? Es la reescritura de una leyenda. Ya me dirán ustedes cuántos son los que ya la han leído y no me detendré mucho en el contenido, pero en la leyenda, que es de la hija, San Nicolás y la hija del zar, pues trata también de una mujer que ha sufrido una maldición, que tiene una especie de muerte en vida. Ahora les llamaríamos tal vez zombies. No sé si vi la primera novela, el primer relato de zombies. Tal vez ya había otros en la tradición gótica. El primer relato de zombies de la literatura rusa. De la Universal estoy seguro de que no lo es. Porque la hija del zar, que es una leyenda compilada por Afanasiev, pues está muerta en vida, ¿no? Y la tienen que velar durante 3 noches en la que pasa de todo y se aparecen todos los monstruos posibles, pero el protagonista de la leyenda, con la ayuda de San Nicolás, el santo patrono de la iglesia rusa, pues puede vencerlas. Vencerlos es no tener miedo, ¿no? Y con no tener miedo pasa las 3 noches completas con la hija del zar y la salva. Gogol reescribe esta leyenda que seguramente conoce, es compilada y escrita después de Gogol, pero seguramente Gogol la conocía en alguna de sus variantes de oída, ¿no? De viva voz. Entonces reescribe esta leyenda, pero con su estilo, ¿ya? ¿No? Trata del seminarista Jomá Brut y su encuentro con las fuerzas impuras, ¿no? Hay una mujer que es la hija no del zar, sino de un cosaco poderoso, que por sus malas artes de bruja, pues eh, es castigada y en el momento de la muerte, pues tiene que ser salvada para no sufrir estas torturas finales, ¿no? La obra completa es un compendio de las creencias populares sobre las brujas, ¿no? Es todo un tratado gogoliano de las brujas. Y
al contrario de algunos cuentos de las veladas de Dicanca, y al contrario de los cuentos populares, y al contrario de la leyenda del zar, pues aquí el antagonismo de bien-mal no se resuelve a favor del bien, ¿no? El agresor no es derrotado, el agresor vence y Joma Brut es al final destruido, ¿no? No sé quiénes de los que están aquí o allá en el auditorio, bueno, no están ni aquí ni allá, en realidad yo estoy aquí solo en mi casa, pero quiénes de los que me están escuchando ha leído Vi, que nos pueda contar cuál es el pecado cometido por el filósofo Joma Brut y de qué se considera culpable, ¿no? ¿Alguien de aquí lo ha leído? No sé si tú alcanzas a ver, Mar, que yo no lo... Sí, solo espérame un momentito, te voy a pasar la computadora para que se pueda escuchar. Gracias. Hola Alfredo, soy Ernesto. Hola. Yo quisiera comentar algo sobre el texto. Sí, yo ya lo conocía, lo había leído alguna vez, lo volví a releer. Y no sé exactamente, no había pensado en cuál es el pecado, pero sí tomé en cuenta muchas cosas interesantes porque yo soy un gran lector de textos de terror. Entonces me fijé mucho, en especial en este. Se me hizo muy interesante cómo volvió a reescribir pues, los mitos folk de ahí, de esa parte de Ucrania. Y me llama la atención, yo pensaría más bien que la bruja se convirtió en un vampiro, no en un zombie, porque la figura del zombie se construye hasta mucho tiempo después y desde otro espacio literario. Aquí me parece más bien que sería como una especie de vampiro. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, fíjate, cuando empieza a describir pues toda esta playa de demonios o de criaturas que están junto a su líder, que es hace unas descripciones que la verdad me sorprendieron mucho porque no había visto descripciones así en su época. Como que fue muy visionario. Está describiendo algunos monstruos que se parecerían mucho a monstruos de mucho tiempo después, como del tiempo de los 30, de los 40, que ya se asemejaban un poquito a los monstruos de Lovecraft, por ejemplo. Y eso me llamó mucho la atención, fíjate. No pensé encontrar esas referencias teratológicas en un texto ruso pues tan antiguo, del tiempo en que es Gogol. Me llamó también mucho la atención. Me gusta mucho cómo maneja la narración porque sigue toda la narración, aunque es una narración un poco trágica y de horror, sigue teniendo esta comedia de la que Gogol hace, de la que practica Gogol en todos sus textos, una especie de comedia. Es como si leemos, por ejemplo, El Capote o La Avenida Nevsky, son temas bien fuertes, son tragedias muy tristes, pero siempre con este estilo como cómico. Eso me llama la atención de Gogol. Es un estilo, por ejemplo, que no encontré yo en Pushkin ni tampoco en Lermontov, que son los que hemos leído ahorita. Y en Gogol lo encuentro mucho en muchos de sus escritos, esta cuestión como de burlarse de cierta forma de las cosas. Eso también me llamó mucho la atención. Y pues es muy interesante la pregunta que nos plantea. Yo no había pensado cuál sería el pecado de Homer. Tal vez la soberbia, tal vez el no tener una fe completa, no sé. Ese es mi comentario y está muy interesante todo lo que nos platicas, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues, precisamente esto nos lleva a la cuestión del estilo gogoliano, porque como dices, la comicidad gogoliana está en la manera de narrar, en el estilo y no en lo que se narra, que es terrible, ¿no? Y esto lo veremos repetido en toda la obra gogoliana. Es decir, el valor rítmico, el sonoro, el cambio constante de niveles, de registros, las digresiones, las ironías, los disparates intencionados que introduce Gogol en un lugar y en otro, son los que le otorgan esta vitalidad al relato. Y si eres lector del gótico o del terror, no sé si has leído El retrato. Es un texto que no veremos hoy. Hablaré únicamente de estos tres, pero que también es una muestra. No, aquí el estilo es distinto porque es el único relato sin comicidad.
y sin tanto juego de estilo, pero también nos muestra otra de los principios de la demonología gogoliana, ¿no? Aquí la pregunta de quién es de qué es culpable Jomá Brut y cuál es el pecado que comete, tiene más que ver con lo que pensaba Gogol con respecto al diablo, ¿no? En las Veladas de Dikanka hay un relato, por ejemplo, Nochebuena, en el que el protagonista vence al diablo, ¿no? Las Veladas de Dikanka es todavía un momento en el que Gogol, aunque a veces el diablo es vencedor, pero es un momento en el que Gogol todavía confía en que puede vencerse al diablo, en que podemos derrotarlo y podemos salir bien librados o librados del combate con él. En Vi, después en el retrato y luego en la nariz, en el capote, en Almas Muertes, ya nos mostrará que no es posible escapar de él y por ello lo de su muerte también, ¿no? ¿De qué es culpable Jomá Brut, según Gogol? Pues de haber tenido miedo. Lo único que tenía que hacer Jomá Brut era permanecer 3 noches y digo que es una especie de zombie porque en la tradición eslava se creían los renacidos. Aquellos que tuvieron una vida impía, de brujos, de hechiceros, sufrieron una mala muerte, permanecieron como una especie de muertos en vida, ¿no? Y es lo que le sucede a la bruja, ¿no? A la hija del cosaco. Y lo único que tenía que hacer Jomá Brut era permanecer 3 noches encerrado en un círculo trazado leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces, no lo logra porque desconfía de la palabra de Dios, ¿no? Tiene miedo, o sea, confía más en la fuerza de los monstruos que en la palabra de Dios. Entonces, el pecado que comete Jomá Brut es el de la duda y la del miedo. Y al final del relato le dice, es que no hay que tenerle miedo al diablo, hay que aprender a reírse de él, escupirle a la cara y jalarle la cola, ¿no? Todavía Gogol en aquel momento pensaba que sin tenerle miedo al diablo lo podía uno derrotar, ¿no? Entonces Jomá Brut es derrotado por temer, por haber temido y por no confiar lo suficiente en Dios y por no llevar además una vida santa. Bakula, el de Nochebuena, y el protagonista de la segunda parte del retrato, que es un relato fantástico dentro del ciclo realista de los cuentos de San Petersburgo, pues se salva, el pintor que se salva por llevar una vida piadosa, ¿no? Entonces, el Gogol de esta época todavía confiaba en que la religión y el arte en el retrato podían salvarnos, justificar nuestra existencia en el mundo y salvarnos del destino final del diablo, ¿no? Entonces Gogol en realidad es muy cruel con Jomá Brut, porque Jomá Brut no es malo, no comete ningún pecado, no hace nada que sea pues cuestionable, ¿no? Ni delito ni pecado, y sin embargo es derrotado de manera terrible solo por haber temido. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la siguiente. No sé si alguien más del Zoom o del público, o si puedan pasar contigo, Mar. Bueno, no sé cómo se estén organizando allá, para que no haya tanto movimiento. Y voy a compartir la de los otros relatos, que son relatos además más conocidos, ¿no? A ver, nos preguntan en el chat. Sí, ¿Gogol vivió de sus escritos o tras haber fracasado como burócrata y profesor, de qué vivió? un momento. Dejen ver ahora compartir la otra parte y ya la contesto.
Fracasó como historiador, fracasó como profesor, aunque pudo haber vivido de eso, ¿no? Pero consideraba que no había logrado lo que él quería. Era subvencionado por el Estado y por los amigos. De esa manera vivió. Sí vendía alguno de sus libros que se convirtieron en un éxito, y esa era otra entrada también, pero no era un escritor profesional como comenzó a hacerlo Pushkin, a pesar de que era también un aristócrata, o como lo haría después Dostoyevsky, que sí dependió completamente de sus regalías, digamos, de sus publicaciones, y que se convierte tal vez en el primer escritor profesional, tal como lo entendemos, ¿no? Pero Gogol vivió un tanto subvencionado por el Estado, un poco por los amigos, como leemos esto en las novelas, de que alguien se instalaba en una finca y se pasaba meses y años ahí, les tenían que dar todos sus alimentos y atenderlos, pues eso lo hizo mucho también Gogol. Porque sí, además viajó, vivió en Roma, estuvo en media Europa. O sea, pensaba que había estado en España, ahora los biógrafos han llegado a la conclusión de que no, pero de eso vivía. No era rico, no era un aristócrata, no era Tolstoy o Turgenev. Y su última casa, que es ahora un museo, yo visité varias veces, está en Moscú, en Nikinsky Boulevard, a un lado de su estatua también, y era un apartamento pequeño, pues, ¿no? Así vivía. Bueno, del Capote, no sé, me parece que es una obra más conocida. No sé si primero quieran que yo explique brevemente de qué va la obra, que lo recuerden. Primero decir que Un momentito, Alfredo, por acá hay una participación. No, la paso rápido, no pasa nada. Me cuido de no tropezarme. Aquí está. Gracias. Hola. Hola. Bueno, es que quiero decir, a mí me fue tal la manera en que se hablaba. Yo no había leído el cuento, la verdad, del Capote, pero se me antojó tanto tener uno, así como el sastre describía y armaba y el amor que tenía, y después, vamos, pues toda la obra gira, digo, el cuento gira alrededor de él. Yo quise uno. Ahora que veo esa imagen, a mí me gustan las capas. Yo pensé que el Capote era como una capa, pero como hay una parte que habla de las mangas, ¿no? Algo así tiene que pasar con las mangas, pensé entonces si era el abrigo. Bueno, ahora que veo esa imagen, veo que es el abrigo. Pero me gustó, o sea, sentí estos dos cuentos, hablo de los dos, pero bueno, el Capote tan cerca, o sea, tan cercano, cómo él juega en este acercamiento que hace al dirigirse al lector, una y otra vez al lector. Y no crean que yo me quería quedar con él, no, yo no lo quería comprar, no, eso no vayan a pensarlo ustedes. Eso, o sea, se siente tan padre, digo, el señor ya ni existe, pero yo sentí que estaba ahí, me estaba diciendo a mí, Rocío, ¿no? Eso me gustó muchísimo del cuento. Y bueno, algunas descripciones que tiene ahí en los dos cuentos, también, no sé si tuvo alguna cercanía con México, con los mexicanos, pero algo me pasó ahí que dije, parece que está como describiendo algunas cosas, actitudes o situaciones de México. Ya lo veremos, pero... Bueno, gracias. Antes de que respondas, Alfredo, yo nada más quiero presumir que tal vez eso se deba a la traducción de Alfredo, que es mexicano, y entonces puede ser que algunas de las palabras que quizá en una traducción argentina, colombiana, española, pues no nos sonarían tan cercanas, pues aquí las escogió Alfredo. Entonces, tal vez por ahí haya una parte, pero seguro que hay otra parte más del estilo de Gogol también, ¿verdad, Alfredo? Que nos puedes tú compartir. Sí, bueno, hasta donde sé, Google no estuvo en México, pero como dices, Mar, el traductor sí, y por ahí puede venir el filtro. Lo otro es que, bueno, mucho de lo emocional y desordenado de lo ruso
tiene su equivalente en lo mexicano, ¿no? Por eso algunas de las situaciones puedan ser reconocibles. Y esto que mencionaba de la estrategia literaria, de la interpelación directa del autor, que parece muy contemporáneo, ¿no? Gogol es un escritor que se adelantó a mucho a su época y desde mi perspectiva es con Chekhov el escritor más contemporáneo, ¿no? De los rusos del siglo XIX, el que lo podemos leer como más actual, ¿no? Sin, por supuesto, menoscabo de los otros grandes autores que sigo leyendo y disfrutando muchísimo. Y bueno, es curioso porque en la universidad recuerdo, en alguno de los cursos que he dado sobre Gogol en la Universidad de Guadalajara, una alumna, exalumna, que es diseñadora de moda, me hizo hincapié también en todas las descripciones que hay en Almas Muertas y las fue marcando en su libro acerca de las modas. Entonces hay un montón de descripciones muy detalladas, así como, como la hay del Capote en Almas Muertas y en otra parte de la obra gogoliana. Para las veladas de Dikanka, que trata sobre Ucrania, Gogol, que estaba en San Petersburgo, le escribía a su mamá preguntándole por el nombre de algunas prendas, por cómo se usaban. Es muy detallado, detalla mucho los colores y el diseño de la ropa que usan sus personajes. Y es curioso que ahora se comente. Sí, hay mucho de eso en Gogol, como también lo hay de los alimentos, ¿no? A pesar de tener el estómago volteado, parece que era un gran tragón y detalla muy minuciosamente las comilonas. Lo hace también, gracias por notarlo, con la ropa, con los atuendos que llevan sus personajes. Y en este caso el capote sí que es shiniel en ruso. En algunos casos se traduce como el abrigo. Yo creo que sí es más exacto poner capote, que es una especie de abrigo militar, así como lo ven largo, ¿no? Para cubrirse del frío de San Petersburgo, por ejemplo. Y bueno, el contenido, la trama es muy sencilla. Bueno, narra de las privaciones de un pobre oficinista, Kakia Kakevich Basmashkin. Es modesto, apocado, así como dije que era Gogol. Él está muy satisfecho de su vida está al borde de la no existencia, ¿no? No tiene deseos, no tiene pasiones, no tiene preocupaciones. Sí es verdad que es maltratado por Gogol en su descripción, ¿no? Cacarizo, color hemorroidal, camina por una calle y se le pega todo el polvo. Si alguien arroja la basura, siempre le cae a él. Piensa que está en una página copiando hasta que tiene los belfos del caballo en el oído y es burlado por todo el mundo en la oficina, pero él vive sin mayores deseos, ni pasiones, ni preocupaciones, hasta que se ve obligado a gastar en la compra de un abrigo nuevo, ¿no? de un capote. Pues si vivimos en Guadalajara no es ningún problema tener o no un capote, pero en el San Petersburgo, pues en el invierno, con toda su crudeza, pues es indispensable, ¿no? Y pasa por varias privaciones, camina de puntitas para no gastar las suelas, carga 12 veces la hierba para el té, se toma casi pura agua, y así, ridiculizado y todo, va mostrando cómo adquiere por fin un capote y la vida le cambia, ¿no? Es el día más solemne. Asiste por primera vez a una velada de trabajo, a una fiesta, es aceptado ya socialmente, incluso cuando va caminando por la calle, ve la pantorrilla de una muchacha y siente el impulso por primera vez del deseo y el impulso de ir detrás de ella, pero a fin de cuentas no lo hace. Bebe incluso champaña, pero ese mismo día del estreno, pues, le es arrebatado por unos ladrones, le roban el capote, ¿no? Un poco sobre la nomástica de Akakia Kakevich Basmashkin. Hay una primera versión en la que Gogol, un primer borrador en el que Gogol no le da apellido, ¿no? Dice, a decir verdad, no recuerdo su apellido en la primera versión. En la segundo borrador le llama Akakia Kakevich Tijevich, que viene de Tiji, de silencioso, o Tijkevich, de silencioso o callado.
y luego Akakevich Basmashkin. Primero porque llamarle, digamos, Akakevich calladito para un ruso pues sería demasiado obvio, y prefiere anotar Basmashkin de Basmak, zapato, para darnos la idea de un hombre que está indefenso, ¿no? Que está bajo los zapatos de alguien siempre. Esto solo brevemente para mostrar cómo Gogol no pierde ningún detalle ni deja ningún cabo suelto en su obra, ¿no? Todo en Gogol ha sido muy pensado o muy intuitivo, ¿no? Lo mismo sucederá con la nariz, en la que habrá más de una versión del final. El relato es ahora uno de los más conocidos de la literatura rusa, uno de los más estudiados, de los más comentados. Pasó sin pena ni gloria en vida. Decía de Cuentos de San Petersburgo, Gogol nunca publicó un libro. Así como construyó Las Veladas de Dikanka, 1 o 2 tomos, en vida Gogol nunca construyó un ciclo, un libro unificado de Cuentos de San Petersburgo, sino que fue publicado primero Vladimir de Nevsky, Diario de un Loco y El Retrato en arabescos, en el libro, y luego publicó La Nariz en prensa, y El Capote fue publicado hasta 1842 en una compilación de sus obras completas, ¿no? Entonces, ahora lo conocemos como Cuentos de San Petersburgo o Relatos de San Petersburgo, de manera póstuma, construidos como un ciclo, y tiene 2 principios unificadores. El primero, San Petersburgo, ¿no? La ambientación en la ciudad, y después que son personajes todos solitarios, insignificantes, y que siempre aparece un elemento perturbador, diríamos ahora demoníaco, que trastoca su mundo. En el caso de Akakevich, pues el elemento trastocador, el elemento perturbador es el capote, la necesidad del capote. Al relato le podemos otorgar por lo menos 4 significados, y de esta manera ha sido estudiado, ¿no? Primero, un significado social, que es considerado como una crítica realista de la deshumanización de la vida en toda gran ciudad, ¿no? San Petersburgo era la gran capital. Entonces podemos considerarlo como un retrato crítico del modo de vida de la época en Rusia. Recuerdan ustedes cómo funciona el sistema policíaco, ¿no? Cómo es maltratado a Akakevich cuando va a denunciar el robo de su capote. Luego el salario de los empleados, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre que ha trabajado toda su vida, que no tiene hijos, ni esposa, no tiene ninguna obligación, ni tiene mayores gastos, no pueda el pobre ni siquiera comprarse un capote? Y la organización burocrática, ¿no? O sea, podemos leerlo como un retrato realista, como una crítica de el sistema ruso, ¿no? Y es uno de los significados que se le han otorgado. Ha sido visto también como por un significado ético, ¿no? La protesta del hombre humillado, el hombre insignificante que es maltratado por sus compañeros, ¿no? Es como la compasión gogoliana por un hombre oprimido, ¿no? Ha sido, aunque esta interpretación es minoritaria, pues, estudiado desde el punto de vista religioso como una especie de parábola del renacer del alma humana. ¿Qué sucede en el alma humana cuando llega el amor, ¿no? En este caso, el amor, el deseo por un objeto que es el capote, que algunos lo han estudiado como la mujer de Akakevich, porque Cheniel es femenino en ruso, ¿no? Y ha sido estudiado, por ejemplo, por el formalismo ruso por sus valores estéticos, ¿no? Como la celebración de la libertad del artista para construir una obra de arte a partir prácticamente de la nada, es decir, con un argumento mínimo, con un tratamiento
pobre, pues, con un contenido pobre, crear una gran obra, ¿no? Desde esta perspectiva lo explica Maris Eichenbaum, ¿no? Esta frase de Akaki Akakevich, déjenme en paz, ¿por qué me ofenden? Que dice Akaki cuando lo están burlándose de él y lanzándole papelitos sus compañeros, que ha sido considerado como una prédica, pues, como un canto de compasión por el hombre insignificante, porque cuando Akaki dice esto, uno de sus compañeros, lo explica Gogol, pues se arrepiente de haber causado el mal y de todo lo que ha hecho hasta ese momento y se transforma. Sin embargo, explica Eichenbaum que estas frases melodramáticas pues no tienen que ver con el pensamiento de Gogol, no son la expresión de las ideas del autor, sino que son un procedimiento artístico, ¿no? ¿Qué es lo que hace Gogol? Bueno, intercalar el estilo declamatorio con lo cómico, lo grotesco, con lo sublime. Y cito Eichenbaum, Gogol no está interesado en predicar la compasión para con el hermano desventurado, sino la posibilidad de conciliar lo inconciliable, de exagerar lo insignificante y de minimizar lo importante. Entonces, cuando Gogol parece ponerse melodramático, sentimental o querer transmitir un mensaje, en realidad lo que está haciendo, dirá Eichenbaum, es producir un contraste entre el patetismo de la voz narrativa y la comicidad de lo narrado, un poquito lo que veíamos hace un momento, como Gogol, a pesar de la temática de terror o de la esclavitud, de lo escabroso que esté contando, escabroso que sea el tema, pues el estilo siempre es cómico, ¿no? Y que dicen pues que estos autores que en este juego de contrastes es donde podemos encontrar el principal valor literario de Gogol y su peculiar humor, ¿no? No es, desde el punto de vista realista, un canto por el hombre insignificante, por los oprimidos, ni una crítica realista, sino un texto, un artefacto literario, un conjunto de procedimientos que muestra que la única fuerza dinámica, la única fuerza viva es el lenguaje. No sé si alguien tenga alguna interpretación del Capote que se ajuste a uno de estas cuatro significados principales que le ha otorgado la crítica o algún punto de vista diferente. Pues no sé, pero en lo que lo piensan, y si lo quieren compartir, nada más te voy compartiendo un comentario que estaba en el chat de Adriana Carrión, que nos dice que Gogol contrasta muy bien la personalidad de Akaki Akakevich con su verdadera pasión, ser copista. Esa vulnerabilidad en el personaje es, como bien dices, por medio de los detalles, esencial para conectar con Akaki. Entonces, un poco como para complementar lo que decías del estilo, ¿no? Sí, y que incluso es difícil hablar de compasión de Gogol hacia su personaje porque en realidad lo maltrata pública y constantemente, ¿no? La manera que lo describe en sus acciones, en sus movimientos, y lo veremos al igual que en La nariz. El cuento transita de principio a final por el absurdo, pero aquí de un modo mucho más elusivo que en la nariz, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de ello. Les puedo pasar la presentación a Mar para que luego se las deje. ¿Sí, Mar? Sí, no, gracias. Como ahora vas a hablar del absurdo, también recuperar el comentario de la compañera Luzma aquí en el chat, que a ella le recordó todo este texto a El proceso de Kafka, por los elementos absurdos y el final desventurado. Esa es mi comparación favorita cuando hablo de Gogol, de La nariz y de Almas muertas, sobre todo. Porque Gogol sabe plantear preguntas, pero sus preguntas son un porqué sin respuesta. Entonces, la primera parte de Almas muertas, que tiene un final inconcluso, un final que no tiene explicaciones. El maestro de esto
el maestro de la estética de lo inconcluso es Franz Kafka. Sin lugar a dudas, por lo menos para mí, ¿no? Pero antes de Kafka, Gogol lo había hecho funcionar de esta manera. De un modo más elusivo que Kafka, pero también hay una estética de lo inconcluso. Y bueno, aquí hay algunos de los ejemplos en los que no me entendré ahora para alcanzar a hablar de la nariz, de cómo Gogol va transitando en cada página por el absurdo desde el realismo, ¿no? Entonces aquí está lo curioso de Gogol, un escritor que es al mismo tiempo romántico, que luego será bandera vanguardista, que es realista y que sin embargo es un escritor del absurdo, que es kafkiano y que al mismo tiempo hace la crítica política y social más certera de su época, ¿no? Entonces, ¿qué es este Gogol? Bueno, sigue siendo felizmente un enigma para los lectores, ¿no? No se ha agotado Nikolai Gogol, a pesar del estudio, de la lectura, del tiempo transcurrido. Es un escritor que constantemente puede decirnos algo distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, quienes leyeron el cuento, a Akaki Akakevich le roban el capote y después muere del susto, ¿no? Y luego aparece un fantasma que es el que aparentemente roba los capotes a los demás, ¿no? Puede parecer una venganza de Akaki, pero si hay un fantasma al final, y aquí el relato da entonces un vuelco fantástico y es un retorno al romanticismo, es un Gogol romántico, el que hace aparecer lo fantástico dentro de un texto realista. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Pues por acá coinciden en que sí era un fantasma, por ahí dicen quizá un ladrón. Adriana Carrión nos pone, es un giro fantástico porque irrumpe otra vez lo inverosímil. bueno, Gogol ¿Y parece... algún otro comentario? ¿Otra propuesta, hipótesis? ¿No? ¿Un fantasma o un ladrón? Gogol parece ofrecer una clave. Si recuerdan, el ladrón que le arrebata el capote a Akaki Akakevich es descrito como un hombre que tiene los puños más grandes que se han visto. Y es la misma descripción del fantasma, supuesto fantasma, que aparece al final, ¿no? Gogol parece darnos una clave explicando que no es un fantasma, que no hay un vuelco fantástico y que no es una intrusión del romanticismo, sino que es el mismo ladrón que le robó a Akaki Akakevich, ¿no? Podríamos, si vamos al texto, corroborar esta hipótesis yendo atentamente al relato. Sin embargo, también queda la duda, y ahí es donde precisamente se da lo fantástico, ¿no? En el tener la duda en si sucedió o no sucedió, y entonces no podríamos hablar de que ninguna de estas interpretaciones fuera errónea, ¿no? Pero si gustan, cuando termine la charla y cuando tengan tiempo, denle una revisitada a ese texto para que tengan una hipótesis más clara acerca de esto, ¿no? Y ¿qué significa esta frase de todos hemos salido del capote de Gogol? ¿Qué les dice? ¿La habían escuchado? Por acá dicen que tal vez todos tenemos algo del ingenio gogoliano, que es fantástico. Todos los escritores dicen. No sé si quieren poner algo aquí por el chat.
O bueno, Alfredo, mientras nos puedes contar a quién se le atribuye esa frase o Sí, por qué están. Ajá. es una frase al parecer apócrifa, atribuida a Dostoyevsky. Sin embargo, que no lo haya dicho Dostoyevsky no quiere decir que no lo haya pensado, que no podamos atribuírsela a él, porque es una frase que me gusta, ¿no? Para explicar el surgimiento de la prosa realista rusa, ¿no? Cuando hacen decir a Dostoyevsky todos hemos salido del capote de Gogol, quiere decir que el siglo de oro, los escritores más importantes del siglo de oro, conocido principalmente por el realismo, que es, tanto Dostoyevsky como Turgenev transitaban por otros géneros como el fantástico, pero quiere decir que de Gogol surge la tradición realista rusa, ¿no? O una manera de abordar la crítica social o la crítica realista. Y es una frase que puede sintetizar lo que explicaba hace un momento Mar, ¿no? El lugar que ocupa Gogol, lugar central, como el precursor de la prosa realista, habiendo sido además romántico, ¿no? A mí lo que me gusta de Gogol es que sigue siendo un enigma, ¿no? Y su calidad de polisemia, ¿no? Tantos significados, la riqueza, pues, de las interpretaciones que ofrece. Pero es una frase atribuida a Dostoyevsky, tal vez la van a escuchar por ahí atribuida a Dostoyevsky, pero ahora que vean sobre todo el primer Dostoyevsky, pues regresen al capote para estudiarlo a partir de estas afinidades, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el curso, Mar? ¿Qué autores? Pues vamos a ver todo el siglo XIX, entonces vamos a llegar hasta Kuprin. Mm. Sí vamos a ver algunos realistas menores o que no se ven tanto en el siglo XIX, pero sí vamos, sí, hasta finales 1880, a Korolenko. Y Pero bueno, antes, Alfredo, sí, perdón, nada más también decir que en esa frase está también la alusión al nacimiento de este personaje típico, arquetípico dentro de la literatura rusa, que también vamos a ver en otros autores, en otros textos, que es, como tú mencionabas, el hombre insignificante, aunque también lo traducen como el hombre pequeño. Esta, este personaje que es tal vez el más parecido al lector común, ¿no? El que es un trabajador, que es un copista y que de repente se pregunta por el sentido de su vida o se encuentra em, in- co- sin voluntad o sin fuerza frente a algo más grande, que puede ser el Estado, que puede ser una, una catástrofe natural, en fin, pero que es ese hombre, por decir, así lo han dicho antes, ¿no? Pero podemos decir persona, no tiene que ser hombre masculino, ¿no? El personaje de la más común. Entonces, ¿qué piensa ese hombre común? ¿Qué siente? ¿Cómo interpreta la realidad? Bueno, ese es un personaje arquetípico del que estaremos hablando y encontrándonos con él a lo largo de la literatura del siglo XIX y que bueno, Akaki Akakevich es como su padre, ¿no? O al que vimos en El Jinete de Bronce también. En fin, eso nada más quería sí, detallar. tanto el jinete de bronce como el Akaki, y que además los dos, el jinete de bronce de Pushkin y Akaki Akakevich de Gogol el Capote, habitantes de San Petersburgo, que luego, bueno, en el doble de Dostoyevsky o en Gente pobre o pobre gente, también tendremos un ejemplo de ello, y Dostoyevsky el que lo llevó quizás a su máximo nivel, su máxima altura, y por eso se le atribuye quizás esta frase a Dostoyevsky, ¿no? ¿No crees más? Sí, es posible. Oye, Alfredo, ¿podemos pasar entonces al comentario de la nariz para que no se Sí. nos acabe el tiempo y sí podamos ver ese texto? Muy bien, la nariz, un texto, bueno, el Capote en su época fue inadvertido para los lectores y lo mismo la nariz, ¿no? En 1836, si mal no recuerdo, que es cuando la quería publicar Gogol, pues no se la quería publicar en ningún periódico, no formó parte de ninguna colección, de, ningún libro, pues, hasta que
pues Pushkin, por amistad, en realidad lo publica y lo elogia como una obra, una broma inspirada, ¿no? Era demasiado raro el tratamiento del tema. No, no el caso de la nariz errante, porque eso, bueno, más o menos en el siglo XIX está por ahí en el ambiente, había otros textos fantásticos que lo tocaban, pero lo tocaban de una manera distinta. Entonces, no, no tanto el caso de la nariz errante, sino el tratamiento del tema, lo inconcluso del texto, ¿no? Trata también, bueno, a grandes rasgos sobre la nariz del comandante Kovalyov, que un día se desprende de su dueño y comienza una vida propia, ¿no? Aquí lo vemos con chaqueta y gorro militar, y luego lo veremos por ahí hincado en misa, y antes había aparecido en un panecillo, luego vuelve a un bote de formol. Es un hombre que de repente se levanta sin nariz, pero el cuento no empieza de esa manera. Lo curioso aquí es el inicio, un inicio burocrático, un narrador que es supuestamente omnisciente, pero pronto vemos que está plagado de dudas, que tiene un montón de lagunas de memoria, ¿no? Se da cuenta de que desconoce el apellido del protagonista y desde ahí se desvía del camino y se regodea en un cúmulo de pormenores y trivialidades, ¿no? Un lenguaje iluminado por relámpagos de locura, ¿no? El narrador interrumpe constantemente la acción, introduce abruptas transiciones entre capítulos, ¿no? De repente nos dice, eh, bueno, va aquí a una frase, de repente nos dice, bueno, eso es, pues, de repente todo está nublas, en nieblas, perdón, neblina, ya no sabemos qué pasó, ¿no? Esta frase de se sentó a la mesa, echó sal, preparó 2 cebollas, cogió un cuchillo, y que lo pongo abajo en ruso por si alguien ve que el orden es el mismo, es una muestra del estilo de Gogol. O sea, ¿a qué echa sal Iván Yakovlevich antes de preparar las cebollas? ¿Cómo las corta antes de coger el cuchillo? Es decir, todo está contado a la inversa. Y en una primera lectura, pues no nos damos cuenta, esto pasa inadvertido, pero todo el relato está formado de esas pequeñas trivialidades, ¿no? Leo la interpretación de Amos Oz. No es un despiste del escritor o el traductor ni una costumbre culinaria ucraniana. Lo que sucede es simplemente que la rutina se desarrolla en un orden inverso. Así, antes de que comience el principal absurdo de una nariz errante vestida de levita, Gogol nos introduce un mundo repleto de pequeños absurdos y disparatadas excentricidades, al que nos tenemos que ir acostumbrando, pues sus relatos están llenos de detalles triviales, hipérboles, frases nimias y distorsiones. Entonces, lo que fue tan novedoso para la época, lo que desconcertó a los lectores, no fue el tratamiento, no fue el tema de una nariz errante, sino que no introduce ninguna explicación, ¿no? En un principio aparece en un bollo, luego aparecen estas formas que mencioné antes, y pues no explica nada, así como no explica nada Kafka en La Metamorfosis o en El Proceso. Hay, no sé si lo tengan ustedes, en mi traducción de los cuentos de San Petersburgo, un borrador descartado por Gogol del final. El primer final que Gogol no publicó, en donde explica que todo fue un sueño. Desde mi manera de verlo, cuando Gogol explica que todo fue un sueño e introducir una explicación final, pues arruina el relato, ¿no? Cuando Gogol lo quita y tenemos quita ese final y lo otorga en uno en el que cuestiona su propio relato, donde hay autorreferencias socarronas, donde se acepta que el texto es un porqué sin respuesta, donde dice, ¿por qué los escritores escriben de estas cosas? ¿Por qué pierden el tiempo en algo que no es útil para la patria, que es un absurdo?
por qué, pero bueno, a fin de cuentas estas cosas pasan en el mundo, pocas veces, pero suceden. Esa autorreferencia, ese cuestionamiento de su propio relato y esta estética de lo inconcluso es lo que convirtió a Gogol en un grande y a La nariz en una obra maestra, ¿no? Gogol, según Lotman, tanto en Almas muertas como en La nariz, pues es incapaz de concebir un camino cerrado, pues solo puede ir hacia lo infinito. Es decir, solamente es capaz de plantear una pregunta, pero no de ofrecer respuestas, porque su visión es fragmentaria y romántica, y cuando Gogol intenta ofrecer una respuesta y dar una explicación, es cuando arruina su relato y, como vimos, arruina su propia obra. No sé si tengan alguna interpretación propia de La nariz o algo que nos quieran contar. Hay otras interpretaciones freudianas también, sexuales y demás, ¿no? Eh, bueno, hay dos interpretaciones en el chat que voy a leer rápidamente y ahorita le paso la palabra aquí también a una persona que quiere participar, un compañero. A ver, nada más. Jorge Jaramillo nos dice que Kovalyov y Akaki se parecen en que ambos hacen de un objeto, la nariz, el capote, su personalidad. Es una burla que sigue muy vigente, no solo entre el consumismo que convierte un modelo de auto, una marca de teléfonos en nuestra personalidad, sino también cosas más abstractas como un signo zodiacal. las costillas de los... Déjame a mí, así no yo me lo hago. Adriana Carrión, refiriéndose a lo que Ahí está mi dijo gorda, antes un está poco gorda. sobre el capote, perdón Mucho calor, cielo que lo mío. diga, dice, me explico mejor acerca del cuento del capote. Akaki se hace de un capote que en ese momento necesita desesperadamente e Sabroso, mi niño. inesperadamente. Sí, tú Gracias a también. ese Sí. abrigo consigue ser Sí, con mi otro, un Pame. hombre distinto, alguien que recibe la consideración Ah, que antes no crítica había tenido. pechuga. Pero al Es mismo la tiempo, por pechuga. culpa del abrigo y de su nueva realidad, Ah, me gusté, ¿ya Akaki viste? Akakievich va entrando en un mundo cada vez más irreal. Que un Trevi poco Andrade, Trevi entre la Andrade. interpretación de Adriana del Capote y lo que nos cuenta Jaime Jaramillo hay un punto en común, que es el objeto como transformador de la personalidad, bien que lo define, bien que la transforma, ¿no? Cuando Akaki siente que tiene el abrigo, actúa de una manera y cuando no lo tiene, actúa de otra. Y bueno, comparto eso, pero antes de que respondas, Alfredo, también escuchamos la interpretación de nuestro compañero. Y Sí, ya, gracias. te dejo la palabra. A ver, por favor. Sí, a mí me pareció un guiño cervantino y lo estoy relacionando con una de las novelas ejemplares de Cervantes, El licenciado Vidriera. En particular, lo que más me llamó la atención fue del relato La nariz, fue esos relámpagos de locura que apuntabas en la introducción y que al final se resuelve sin transiciones hacia la normalidad, de la misma manera que ocurre en el texto de Cervantes. Por otra parte, me llama también la atención que en los textos leídos, y no se diga en el diario de un loco, o en La Avenida Nevsky, me parece que se llama el otro texto, la manía, o por llamarle de alguna manera, llamarle al estilo platónico, la manía de producto quizás incluso de Eros, como en la Avenida Nevsky, son parte importante y fundamental del texto, o de los textos, mejor dicho. Es todo. Sí, efectivamente Gogol es muy cervantino. Sí, te oímos bien. ¿Sí me oyen bien? Es que Sí. de repente ya no supe. Y bueno, sobre todo Cervantino, también el diario de un loco, como bien lo dices. Bueno, les dejo brevemente para despedirnos, sé que se tienen que ir. Otras interpretaciones del relato que se han
conocido como el paso del romanticismo al realismo, ¿no? Es un relato donde se funden el relato fantástico y la sátira realista. Entonces, es una muestra más de este romanticismo y realismo en una misma obra de un mismo autor, ¿no? Porque para cierta crítica, pues Gogol emplea lo grotesco y lo fantasmagórico para llevar a cabo otra vez una profunda y aguda crítica social. Porque claro, hay una denuncia de la carencia de la vida, de las formas de convivencia, del bullicio de la ciudad, de la burocracia, de las modas, en vestimenta, en peinado, de la superficialidad reinante, de las jerarquías, del carácter utilitario de las relaciones, las distintas clases sociales, y etcétera. Todo a través de la levedad que quería Italo Calvino y la rapidez, ¿no? Entonces tenemos otra vez más un texto muy polisémico y un texto que pues, sigue constituyendo un enigma porque está, por supuesto, la lectura freudiana sexual de la nariz, ¿no? Muy bien, pues Bueno, hasta aquí dejo de compartir y pues un gusto haber estado aquí charlando brevemente con ustedes en esta nueva modalidad. así es. Más bien, bueno, el agradecimiento es mío, nuestro, espero. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Fue una prueba para todos nosotros porque no sabíamos bien cómo participar ni nada, pero bueno, creo que se logró bien, llegamos a buen término. También, pues yo vuelvo a aprovechar para agradecerte por tu trabajo, ¿no? Por el hecho de que podamos leer en tus traducciones a este gran escritor ruso y por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros y preguntarte que si tienen alguna pregunta para ti después, puedo yo pasártela por correo y entonces te pueden responder por allí. O sea, es decir, sigue abierta la comunicación si alguno quisiera preguntarte algo más. ¿Y dónde podrían conseguir tus ensayos y las otras traducciones de Google que no están en cátedra? Sí, con mucho gusto. Pueden escribirme un correo y con la pregunta o te lo escriben a ti y lo compilas, igual también la respuesta por ahí de dónde pueden... Bueno, algunos libros yo los tengo, los podría enviar y ya será cosa de ponernos de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más. Nada más antes de que se vayan, aquí en el chat nos comentan que hay una serie que se llama Gogol, me imagino sobre la vida y la obra de Gogol, hecha por la TV rusa. Esta mujer que se llama Adriana Carrión, ella ya la vio, yo no la conozco, no sé si ustedes la han visto, pero bueno, ahí tenemos tarea para buscar y encontrarnos con esa serie. Muchas gracias. En YouTube, dice Adriana, que la podemos ver. Muchas gracias, Adriana. No la conozco, no sé, Alfredo, ¿tú la conoces? Vi alguna serie en Rusia y algunas películas. La de Vi, por ejemplo, está en el cine, no sé si subtitulado, o hay algunas ediciones extranjeras también del Vi. Y sí, tengo por ahí algunas series de Gogol. Ok. Bueno, pues ahora sí, son las 5:02 de la tarde, entonces les agradezco mucho por su presencia. Y ahí está Alfredo, les pasaré su correo también. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, hasta luego. Ya, muchas gracias, compañeros.